Amén. Dios le prosiga bendiciendo. Amén. Le damos las gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar aquí en esta noche para así estar predicando la palabra de Dios. No es una exhortación, es una predicación. Alabado sea el Señor. Vamos a estar predicando en la carta a los Colosenses, pero hoy vamos a estar dando la introducción a Colosenses. Alabado sea el Señor. La carta entera a los Colosenses la vamos a estar predicando de una manera expositiva, sea versículos a versículos. Alabado sea el Señor. Esto requiere un intenso estudio para así sacar lo que la carta nos quiere decir y cuáles son las pautas pertinentes para nosotros hoy en día. Puede buscar en su Biblia Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3. Colosenses 2, versículo 1 al 3. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga a la hermana Beba que nos visita aquí en su casa y su pueblo también. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Cuando decimos el nombre de Jesús, estamos diciendo el nombre del Hijo, del Padre y el Espíritu Santo. En Él se encuentra completamente toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios en todo y por todo. Amén. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha os sostengo por vosotros y por todo lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo y de Dios, en quien están escondido todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. Puede sentarse. Pues bien, hoy vamos a estar dando la introducción a la carta a los Colosenses. Introducción a la carta a los Colosenses. La vamos a estar predicando todos los sábados que me sea posible. Vamos a estar predicando esta carta, ya que en un mundo en el que vivimos es un mundo donde cada día la fe toma un reto. El ser cristiano toma un reto, porque el ser cristiano no es venir todos los días a la iglesia. Ser cristiano va más allá de ahí. Ser cristiano se nos hace difícil a medida que los tiempos se van acercando, como decía el pastor en el estudio, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero este no es el tema. Comenzando con la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. Lo dice aquí en Colosenses 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Aquí Pablo presenta a Timoteo como uno de sus colaboradores. Pablo se encuentra la primera vez con Timoteo cuando Pablo llega a Listra, que es una ciudad de Asia Menor. Allí Pablo se encuentra con Timoteo en Listra, y eso está en Hechos 16, versículo 1. Y cuando Pablo se encuentra con Timoteo, había una intensa persecución, y Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo, porque Timoteo se encontraba en una gran presión, y Pablo tuvo que circuncidarlo. Lo que significaba era cortarle el prepucio, que era un rito judío que siempre se establecía a toda persona que era judía, y Pablo se encuentra con Timoteo allí. La carta a los Colosenses fue escrita en el año 62 después de Cristo, y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Pero Pablo nunca había conocido la iglesia de Colosa. Pablo conoció esta iglesia a través de Epafra, un colaborador de Pablo. Epafra solamente se encuentra 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Colosenses 1:7 y en Filemón 23 al 24. Ahí se encuentra Epafra, que era un colaborador de Pablo. Y Epafra le envía, cuando estaba preso en Roma,
Pablo conoce a Epafra en Roma porque Pablo se encontraba preso, y en uno de sus encarcelamientos en Roma, Pablo se encuentra con este gran hombre, este discípulo, y Epafra le cuenta a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba la iglesia? Muy parecido a la carta a los Gálatas, que en ese entonces estas cartas y estas regiones estaban conformadas por una población mixta, o una población, una mezcla de judíos y gentiles. Los judíos eran estrictos de las leyes del Antiguo Testamento, y estas personas habían amenazado a la iglesia, y en la iglesia se encontraban muchas herejías, y nosotros vamos a ver a medida que vayamos dando el desarrollo de los libros y los versículos. No lo vamos a dar de una manera bien amplia porque es un poco extensa la carta. Pues bien, cuando Pablo tiene la noticia de Epafra de que la iglesia estaba pasando por esa dificultad, Pablo inmediatamente le escribe una carta a la iglesia de Colosa, a los colosenses, por la situación que se estaban dando en aquel lugar. Pablo comienza en Colosenses 1, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia, paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracia a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis con todos los santos. Pablo había oído del amor que ellos tenían uno con otro. Pablo en todas sus cartas siempre empieza dándoles un énfasis de amor, de consolación, para luego entonces aplicarle lo que él quiere decirle más adelante en el resumen de su carta. Pablo empieza reconociendo el amor que hay entre ellos, y Pablo comienza a decirle que le da gracias a Dios por la unión, por la paz y la armonía que hay entre ellos, para luego introducirle el problema que está pasando en ellos. El problema que está pasando en la iglesia de Colosa era que los colosenses se encontraban amenazados por las herejías que se encontraban en esta iglesia. En Colosenses 2, versículo 8, vamos a ver cuál era una de las causas de lo que estaba pasando en esta iglesia. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimento es que Pablo le quiere decir en pocas palabras, conforme a los rudimentos del mundo, es que ellos ya habían dejado atrás las cosas básicas del mundo, y si habían dejado atrás las cosas básicas del mundo, ya habían adquirido un entendimiento más pleno, más concreto de quién es Dios y de quién es Cristo. Y Pablo aquí le llama que si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cómo vivir como si anduviésemos en el mundo? O sea que ellos habían muerto a una vida pasada, y Pablo lo confronta para que ellos vuelvan a la esencia. Vamos a ver el versículo 6 y el 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y sobreedificado en Él, confirmado en la fe, así como os habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. O sea que Pablo le dice, o sea que de la manera que andaban en Cristo, lo llama que anden en Él. O sea, a nosotros como creyentes nos viene un momento en nuestra vida en que nuestra fe comienza a apagarse, nuestra fe comienza a menguar. Pero ¿cuándo empieza esto? Empieza cuando nosotros dejamos las cosas esenciales del Evangelio por cosas que no tienen importancia en la fe cristiana. A veces sustituimos lo que es el Evangelio, lo que es la gracia, lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que son las bases que sustentan el Evangelio, por seguir cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y esto era lo que estaba pasando con los colosenses.
En Colosenses 1, versículo 15 y versículo 16, Pablo confronta, aquí comienza a confrontar una de las amenazas más grandes que tiene el cristianismo hoy en día. ¿Cuál es una de las amenazas más grandes que tiene el cristianismo? Es una de las doctrinas que es atacada por los testigos de Jehová. También es atacada por el Corán. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es un hombre, que Jesús es un mero hombre, que Jesús no es Dios. Cuando usted va a la Biblia de los testigos de Jehová, en el Evangelio de Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Ellos no dicen que el verbo era Dios, lo dicen con D minúscula, dicen que el verbo era un Dios, o sea que Jesús no es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesús es una criatura de Dios. O sea, esto era lo que Pablo estaba confrontando en su tiempo. Escuche, en Colosenses 1:15 y 16. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, ¿qué es lo que quiere dejar dicho? Que Dios es el creador de todo el universo. Es lo que Pablo está diciendo. En Colosa había una filosofía que atacaba la deidad de Cristo. O sea, en Colosa adoraban a ángeles. O sea, decían que había una corriente gnóstica, que la palabra gnóstico significa conocimiento. Ellos decían que ellos tenían conocimientos elevados, que ellos tenían un conocimiento más alto, o sea, que lo que tenían los cristianos. Y hoy en día en el Evangelio también aparecen ese tipo de gente que tienen unas revelaciones que no sé dónde que la sacan, que cuando usted la compara con la Biblia, ellas son más altas que la de la Biblia. O sea, hay unos tipos de cristianos que tienen una profundidad y tienen un conocimiento más profundo que el que muchos evangélicos tienen, porque ellos se meten más profundo con Dios y tienen una revelación mayor que otros cristianos, cosa que no tienen ni pie ni cabeza. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice 1 Corintios 12:13, dice que todos fuimos bautizados con el mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que todos estamos a la misma estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice Efesios 4:11, dice, para que todos lleguemos a la estatura de la fe del varón perfecto. O sea que nadie aquí tiene una unción más grande que nadie, porque todos tenemos al mismo espíritu. Pero hoy en día aparecen algunos que tienen una unción mucho más grande que otros, cosa que eso no aparece en la Biblia. En la Biblia no aparece que un cristiano tiene más unción que otro. Todos tenemos la misma unción. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Romanos 1:8-9 que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Eso es lo que lo diferencia. Que si usted no tiene el Espíritu, entonces no es cristiano. Entonces no hay una cosa de que un cristiano tiene más unción que otro, ni que un cristiano hay que buscar a aquel cristiano para que ore porque este no se mete mucho con Dios. Si todos estamos en Cristo, todos tenemos la libertad y la potestad de orar uno por otro, porque todos tenemos al mismo Espíritu. Amén. Y Pablo atacó esta enseñanza de los colosenses, donde los colosenses también ellos veían ángeles. En Colosenses 2:18 dice así. Colosenses 2:18 dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, Pablo dice que lo que dicen que ven espíritu y que ven ángeles y que están viendo visiones y que están hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo. La palabra asirse es agarrarse.
Eso es lo que significa la palabra asirse, no agarrándose de quien es Cristo, que es la fuente de toda la sabiduría y de todo el conocimiento. Usted quiere tener una vida más profunda con Dios, haga lo que dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Ahí yo le recomiendo que usted tiene una verdadera entrega a Cristo, pero usted pueda hacer lo que haga. Y esto era lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Pablo a los colosenses. En Colosenses capítulo 3, veamos que dice lo siguiente, donde Pablo muestra cuál es la verdadera plenitud en Cristo, cuál es la verdadera entrega a Cristo. Pablo lo dice en el capítulo 3. O sea, en el capítulo 2, en el capítulo 1, Pablo presenta, que Cristo es la plenitud de Dios, que Cristo, que estamos completos en Cristo, que no tenemos necesidad de nada más. La Iglesia Católica necesita muchos intermediarios para llegar a Dios. Necesita a la Virgen María, necesita al Arcángel Miguel, necesita al Arcángel Gabriel, necesita orar a los santos, necesita un grupo sin número de intermediarios, pero nosotros tenemos a Cristo, que es la plenitud de Dios, y estamos completos en Él. Segunda de Pedro 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la fe y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No necesitamos más nada, solamente necesitamos a Cristo. Usted no necesita meterse 50 días de ayuno para ser más espiritual, ya usted lo es por medio de Cristo. El ayuno es para usted someterse a Dios, pero no para usted decir que es más espiritual porque usted hizo 50 días de ayuno. Usted puede hacer 50 días de ayuno y yo no puedo hacer ninguno, y la misma autoridad que tiene usted la tengo yo. A muchos no les enseñan eso, pero lamentablemente eso es así. Usted puede meterse, he escuchado cristianos, no, porque vamos a meternos en 7 días de ayuno para ya quemar un altar. Yo no tengo que meterme en 7 días de ayuno para yo quemar un altar. Si yo estoy ceñido con Cristo, eso es suficiente. Cristo es suficiente. Si a usted le enseñaron eso, sáquese de la cabeza. Porque usted no, ahora, con esto no le estoy diciendo que usted no se mete en ayuno. El ayuno es claro, es bien para usted estar en comunión con Dios, pero no para usted tener más poder ni más autoridad. La autoridad viene de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, Dios por su palabra le dijo a los cielos y a la tierra: háganse, y se hicieron, sea por su palabra. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalo en tu palabra es la verdad. Ahí está la santificación. Los colosenses también practicaban el ascetismo. Le voy a explicar qué es el ascetismo. El ascetismo es una corriente que comenzó a funcionar en el siglo II y en el siglo III, donde muchos monjes se iban para el desierto y se exhibían de tener relaciones sexuales. Algunos hasta repudiaban tener mujeres, porque para ellos decían que la carne era mala y que el cuerpo y que la carne había que matarla. O sea, había que matar la carne porque la carne y el cuerpo eran mala. De ahí venía la filosofía de que ellos decían que Cristo no se encarnó y que Cristo no era Dios, porque Dios no podía encarnarse y Dios no podía estar en un cuerpo humano. Esta era una de las filosofías que tenían los colosenses. ¿Por qué? Porque la filosofía griega, escritores como Platón y Aristóteles, enseñaban que el cuerpo era la cárcel del alma, y al cuerpo ser la cárcel del alma, ellos entendían que el cuerpo había que matarlo, y que lo que había que hacer que vivir, y lo que tenía que vivir era el espíritu. Por eso los monjes se iban al desierto. De hecho, la Iglesia Católica tiene mucho monje en convento que duran meses hasta sin bañarse. O sea, uno del fundador del Opus Dei, que es una corriente de la Iglesia Católica, que se llamaba José Escrivá de Balaguer, este señor se metía en un cuarto, y cuando iban al cuarto de él, el cuarto lo encontraban lleno de sangre, toda la pared llena de sangre, porque él se flagelaba el cuerpo y se daba golpe para destruir la carne, para destruir el cuerpo, porque eso supuestamente él lo ayudaba a acercarse más a Dios. Para usted acercarse a Dios, usted no tiene que vivir una vida, de hecho, hay muchas personas que practican el ascetismo, que también agarran y viven una vida de pobreza,
viven una vida que renuncia totalmente a la pobreza para ello acercarse supuestamente más a Dios. Para acercarse a Dios, lo que hay que hacer, lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Haced morir en vosotros. Oiga lo que la Biblia manda que hagamos morir. Dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por la cual la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia. Esa es una vida sometida a Cristo. Cuando nosotros hacemos morir en nosotros todo lo que es carnal y terrenal, todas las cosas que nos apartan de Dios y que nos impiden que tengamos una comunión con Dios, eso tenemos que hacerlo morir. También había otro tipo en Colosa, que se encuentra en Colosenses 2, versículo 11 en adelante. Colosenses 2:11. Me perdí. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidado, no con circuncidado, no hecha a mano, hecha de vuestro cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, la circuncisión es la de vuestro corazón, dice la palabra de Dios. O sea, los judíos en Colosa, habían judíos que decían que para usted ser salvo tenía que guardar la ley de Moisés. Si usted se va a Hechos capítulo 15, usted va a ver, vamos a buscarlo para que usted lo entienda con más precisión. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una disputa y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que hubiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, y los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. O sea, que algunos enseñaban un legalismo. El legalismo es que la salvación se alcanza a través de las obras. O sea, mucha gente dice hoy en día que si tú no te bautizas, no te puedes ser salvo. O sea, si tú no guardas la ley, no puedes ser salvo. Los adventistas dicen que si tú no guardas el sábado, tú no vas a ser salvo. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia lo que dice es que somos salvos por la gracia de Dios, no por obra que nosotros hagamos. Y eso era un legalismo que estaba azotando a la iglesia de Colosa. Mucha gente también hoy en día predica un evangelio de obra. Algunos dicen que para usted salvarse tiene que hacer obra, pero la Biblia no habla de que tenemos que hacer obra para ser salvos. Eso se le llama legalismo. Había una corriente que también se llamaban los ebionitas, que estas personas rechazaban toda la carta de Pablo. Ellos decían que Pablo era un impostor porque Pablo predicaba un evangelio que no tenía nada que ver con las obras, sino con la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y este no es un don de vosotros, es un don de Dios. La salvación viene de Dios, la salvación es de Dios. La Biblia dice en el libro de Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8 dice que la salvación es de Jehová. La salvación no es del hombre. Muchos enseñan que el hombre es que decide si se va a salvar. No. Yo no me salvo porque tome una decisión. Yo me salvo porque Dios abra mi corazón y Dios me ejercite y yo crea en fe.
Jesús es el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando decimos lo contrario, estamos predicando un evangelio de obra, no un evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es el evangelio que solamente somos salvos en lo que Cristo hizo en la cruz, no por el mérito que yo haga ni por mis méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Juan 19:30, él dijo: consumado es, o sea, completo es. O sea, somos salvos por las obras de Dios. No somos salvos porque seamos legalistas ni porque no somos salvos por la gracia de Dios. En el capítulo 4, saliendo ya de lo que tiene que ver el capítulo 3, en el capítulo 4 Pablo aquí habla del deber del esposo hacia la esposa, el deber del padre hacia el hijo, el deber del siervo al esclavo y el deber del amo al esclavo. Que Pablo habla aquí sobre el deber en la vida social, o sea, cómo debe conducirse el creyente para con la sociedad y para con todo lo que están a su alrededor. O sea, vamos a ver lo que dice Colosenses 4 del 20 al 23. Estaba equivocado. Del 14 al 18 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en los laodicenses, y que los laodicenses sea leída también en vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumpla el ministerio que recibisteis del Señor. Salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo está hablando en su salutación final, pero yo quería ir al deber del esclavo, de los hijos hacia el esclavo. Vamos a leerlo en el 4. Dice: amo, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velad con ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor abra puerta a la palabra, a fin de dar gracia al conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo que manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere los hará saber Tíquico, amado hermano en la fe y ministro y siervo en el Señor, el cual has enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, de todo lo que acá lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y un sinnúmero de salutación que Pablo da al final de la carta. Pero me gusta algo que Pablo habla aquí sobre el deber del esposo hacia la esposa, el deber del hijo al padre y del padre al hijo. O sea que hay una armonía, o sea, cómo tiene que conducirse el cristiano con su familia, que es algo muy fundamental. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También dice que el que no sabe gobernar su casa tampoco sabrá gobernar la casa de Dios. Amén. Eso lo dice en Timoteo. Alabado sea el Señor. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Fue solamente una introducción que íbamos a estar dando en cada versículo que estemos dando muchas cosas de lo que dijimos.